¿Qué harías si tu única oportunidad de tener un techo esta noche dependiera de ignorar a alguien que claramente necesita ayuda? A veces, las decisiones más importantes no gritan. Solo susurran. Y solo unos pocos tienen el valor de escucharlas. Esta es la historia de Andre. Un chico de 18 años que no tenía hogar. Ni padres. Ni certezas. Pero tenía una bicicleta vieja. Un corazón demasiado grande. Y una decisión que lo cambió todo. Ayudar a una anciana confundida en medio del invierno. Aun sabiendo que eso podía costarle el único lugar donde dormir. El invierno había llegado temprano aquel año. El tipo de frío que se cuela bajo la ropa sin pedir permiso. Las farolas titilaban como si también tuvieran frío. Andre pedaleaba con el cuerpo encorvado y los labios partidos. Llevando su última entrega del día en una mochila rasgada. Cada minuto contaba. Si la completaba. Tendría lo justo para pagar su habitación en un hostal viejo. Si fallaba, dormiría en la calle. Pero en esa última calle. En esa última curva, la vio. Una mujer mayor. Sola. Parada junto a una parada de autobús desierta. El abrigo le colgaba delgado sobre los hombros. Sus manos temblaban. Y su mirada buscaba algo que claramente no encontraba. ¿El bus 12 pasa por Willow Lane? Preguntaba al aire. Como si las sombras pudieran responderle. Andre frenó. El reloj en su bolsillo vibraba. Recordándole la hora límite. Pero algo dentro de él. Una voz parecida a la de su madre. Quizás. Le susurró. Si tú no lo haces. ¿Quién lo hará? Así comienza una historia que no es de fama ni de fortuna. Sino de dignidad. De decisiones invisibles que transforman destinos. Y de cómo el verdadero hogar no siempre tiene paredes. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo correcto y lo necesario? Cuéntanos en los comentarios. ¿Hubieras hecho lo mismo que Andre? La brisa helada se colaba por los huecos de su chaqueta gastada. Clavándose en la piel como agujas invisibles. Andre apretó los dientes al pedalear. Sintiendo el pulso de la ciudad apagarse a su alrededor. Cada rueda de su bicicleta vieja chirriaba bajo el peso de la última entrega. Una caja de medicinas para el anciano del barrio norte. Solo eso separaba a Andre de un techo esa noche. Su habitación rentada, un cubículo bajo las escaleras de un hostal, dependía de esa entrega puntual. El reloj interior de su estómago rugía de hambre. Un recordatorio constante de que el dinero escaseaba y las expectativas de su casero eran inflexibles. Mientras doblaba la esquina, la vio. Una mujer de edad indefinible. De pie junto al paradero de autobús. Tan perdida como las hojas muertas que danzaban a su alrededor. Su abrigo, una capa de lana beige raída. Parecía a punto de caer en pedazos. Las manos, encogidas en guantes agujereados, apretaban un bolso de cuero descolorido. Nadie más se detenía. Nadie más la escuchaba balbucear. Ruta 12. Willow Lane. Al viento nocturno. Un gélido escalofrío recorrió la espalda de Andre. El latido en su sien se hizo más fuerte. Como un tambor de urgencia. Miró su reloj de pulsera. 7:57 de la tarde. Tenía 3 minutos para llegar al anciano antes de que su casero le cambiara la cerradura. 3 minutos para evitar pasar la noche sin cobijo. 3 minutos para decidir si su única oportunidad de supervivencia valía más que la vulnerabilidad de esa mujer. Su corazón latía en 2 direcciones. Por un lado, la ansiedad. Mi cama. Mi pago. Mi techo. Por otro, una voz suave, casi rota, como un eco de su madre muerta. Si no lo haces tú. ¿Quién lo hará? Andre exhaló, sintiendo la rabia y la ternura mezclarse en su pecho. El orgullo clamaba que siguiera de largo. La culpa le gritaba que no diera la espalda. Con un temblor en la garganta.
Cambió la correa de su mochila al hombro opuesto. Como si ese simple gesto pudiera inclinar la balanza. Se acercó con pasos cautelosos. Las ruedas crujían y el cuero del asiento gemía con su peso. Al alargar la mano para ofrecer ayuda, las dudas se enredaron en su mente. ¿Y si esta decisión me cuesta todo? ¿Y si pierdo no solo mi habitación, sino la dignidad que ya me cuesta tanto mantener? La mujer levantó la vista. Y en sus ojos velados André reconoció algo más que confusión. Un destello de esperanza. Titilando en la penumbra, hizo un esfuerzo por esconder el nudo en su garganta. Apretó los puños antes de hablar. Señora, ¿está perdida? Ella asintió con lentitud, como si cada músculo le doliera. Aquel gesto atravesó el pecho de André como un puñal. Entonces, sin pensarlo más, deslizó la mirada hacia su bicicleta. Mire, puedo llevarla a casa. Sus propias palabras resonaron en su cabeza con estridencia. Darle la espalda habría sido más seguro. Más frío. Pero menos humano. Sintió un escalofrío de vulnerabilidad y orgullo. Estaba arriesgando lo poco que tenía para cuidar a alguien que ni siquiera conocía. Sacó su bufanda de reserva. Una pieza raída. Única pertenencia que conservaba de su madre. Y la ofreció para que la anciana la envolviera. Abríguese, por favor, musitó, mientras la mujer se acomodaba tras él en el pequeño respaldo del sillín. André se volvió a poner el casco. Ajustó los pedales y exhaló. En ese instante, el tic-tac de su vida anterior se detuvo. La urgencia de la entrega se difuminó. Lo único que importaba era mantener el equilibrio. Proteger el peso frágil que ahora estaba a su cargo. Pedaleó. El frío mordía sus manos. Pero el calor de haber elegido el camino correcto hizo que su corazón latiera fuerte. Cargado de una resolución nueva. Sabía que sus pasos lo llevaban hacia el abismo de su seguridad. Pero también hacia el umbral de algo inesperado. La posibilidad de redención y conexión. Y mientras la noche se enrarecía y la carretera se extendía ante ellos como un desafío silencioso, André comprendió que algunas decisiones, por imposibles que parezcan, trazan el camino hacia nuestro verdadero destino. La noche se espesaba como un manto de tinta. Las estrellas apenas asomaban entre nubes densas. Y cada pedalada de André resonaba con un crujido insistente en el silencio helado. Sentía el aliento de la anciana en su nuca. Un aliento entrecortado que le recordaba al de un niño asustado. Su corazón latía con fuerza desbocada. Un tambor de guerra que le recordaba que aquel viaje no era una simple ruta de entregas. Era una prueba de fe. La subida interminable. El camino comenzaba a ascender. Retorciéndose como una serpiente en la oscuridad. Cada metro ganado requería un esfuerzo supremo. Los músculos de sus piernas ardían. Y el frío se colaba por el cuello de su chaqueta, clavándose en su garganta. André sintió el peso de la decisión anterior. Había renunciado a su única oportunidad de seguridad para cuidar a un ser frágil. Ahora, el sacrificio le pasaba factura en cada gota de sudor helado que perlaba su frente. Mientras pedaleaba, la anciana murmuraba nombres confusos. Miguel, susurró con voz temblorosa. Miguel, ¿eres tú? Esas palabras agrietaron el semblante de André. Miguel había sido el nombre de su hermano. Muerto de niño. Y la nostalgia cuajó en su pecho como un puñal. Por un instante, creyó ver a su madre esperando al final de la cuesta. Con una bufanda idéntica a la que él había prestado. Sintió la punzada amarga de la ausencia. La vida le había robado más de lo que podía soportar. La duda se sembraba. ¿Qué derecho tenía a arriesgarlo todo? ¿No había traicionado su propia supervivencia al guiar a una desconocida? Pero luego recordaba los ojos de la mujer, llenos de confusión y un destello casi infantil de esperanza.
En lugar de orgullo, se obligó a arrastrar su dolor hacia la empatía. Cada pedalada era también un testimonio de que, incluso en su miseria, alguien podía depender de él. Llegaron a un puente de madera, con tablones huecos y crujientes. El viento azotó sus rostros como látigos de hielo. André frenó un segundo, notando que aquella señora empezaba a titubear. Se volvió y, tras la visera del casco, vio cómo su aliento se nublaba al pronunciar. No siento las manos. Sacó sus guantes, completamente empapados, y se los ofreció. Póntelos tú primero, dijo con voz queda. Ella obedeció, como si una fuerza más grande la guiara. Al verla sonreír débilmente, algo en André despertó. Una mezcla de orgullo y compasión lo impulsó a no rendirse. La tormenta interior, el frío se intensificó y, con él, el recuerdo de traiciones pasadas, promesas incumplidas de un hogar seguro. Amigos que le habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Aquella noche, sin embargo, él era el único pilar de alguien más. Era la anciana y, al mismo tiempo, su propia salvación. Sintió cómo su cuerpo luchaba contra el cansancio. Pero su mente se erguía con una determinación nueva. No la defraudaré. De pronto, la carretera giró hacia la derecha, llevando la vista hacia un valle iluminado por la luna. Bajo la plata del astro, André vislumbró, a lo lejos, las primeras luces de una casa majestuosa. Un faro de calidez en medio de la adversidad. La anciana soltó un leve «gracias», que casi se perdió en el crujido del viento. Para André, esas 7 letras encerraban un universo de redención. Con cada pedalada final, sintió cómo el peso de la noche se transformaba en esperanza. El frío dejó de ser un enemigo y se convirtió en testigo de su coraje. Cuando finalmente se detuvo en lo alto de la colina, tomó aire profundo y, al volver la mirada, vio a la anciana apoyada en él, exhalando un suspiro de alivio. «Llegamos», murmuró ella, con un hilo de voz lleno de gratitud. En ese instante, André comprendió que, aunque aquella travesía nocturna le había arrebatado la certeza de un techo, le había concedido algo aún más poderoso. La prueba de su propia humanidad y la chispa de un destino desconocido. André descendió la colina con el corazón aún latiendo a ritmo frenético. El triunfo silencioso de haber llevado a salvo a esa mujer millonaria se mezclaba con el zumbido gélido del viento. Sin embargo, no había tiempo para saborear ninguna victoria. La noche aún guardaba una última prueba. Cada pedalada hacia el pueblo acrecentaba su incertidumbre. ¿Habría valido la pena sacrificar lo único que tenía para ayudar a una desconocida? Al llegar al hostal, el silencio lo recibió como un puñetazo. La lámpara del porche estaba apagada. Las ventanas permanecían oscuras. Con manos temblorosas, sacó la llave de su bolsillo, solo para sentir el frío metal deslizarse sin agarre. Giró el pomo con fuerza. Nada. Una nota, escrita con letra tosca en marcador negro. Colgaba de la manija. No pagó. Cerraduras cambiadas. Las palabras estallaron contra su pecho, llenándolo de un dolor punzante. Era como si el mundo lo obligara a elegir nuevamente. Servir a los demás o sobrevivir él mismo. La traición no llevaba rostro, pero dolía igual de hondo. El lugar que llamaba refugio, donde había reunido fuerzas para levantarse cada mañana, ya no le pertenecía. Un sudor helado le recorrió la espalda al comprender que, en el instante que más había demostrado su humanidad, el mundo le había mostrado su desdén. Sintió rabia, impotencia y una tristeza tan honda que amenazaba con quebrarlo. Se preguntó en silencio, ¿por qué pagó con abandono el único acto de bondad que tenía? Rechazó las lágrimas.
Bajó la cabeza y miró el suelo. Las piedras del camino parecían más sólidas que su esperanza. Durante un instante, consideró retroceder, buscar explicaciones o reclamar justicia. Pero cada segundo de duda solo acentuaba el frío que se filtraba en sus huesos. Recordó entonces el rostro tembloroso de la anciana, el agradecimiento en sus ojos y aquellas 7 palabras de oro. Gracias. Con esa frágil luz aún brillando en su memoria, decidió no rendirse ante la injusticia. A duras penas, giró la bicicleta y se encaminó hacia la parte trasera de Johnson's Market, donde el viejo dueño, Mr. Johnson, a veces le ofrecía pan de días anteriores a cambio de unas horas de trabajo nocturno. La puerta metálica crujió cuando la abrió. Un destello de bombilla iluminó cajas amontonadas y estantes polvorientos. Mr. Johnson, con su bata raída y un café humeante en la mano, alzó las cejas al verlo. Sin hacer preguntas, señaló un rincón. Ahí tienes un colchón viejo. No lo arruines con lágrimas. Chico, aún nos debes la entrega de esta mañana. Andre tomó el cajón desvencijado y lo arrastró hasta el rincón. Al extender la manta, sus músculos protestaron. El suelo, duro y frío, prometía una noche larga e incómoda. Mientras se acomodaba, sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que enfrentaba la soledad, pero esta vez el abandono le supo a traición. Sin embargo, bajo aquel techo improvisado, una chispa persistía, el sacrificio de horas antes, el esfuerzo, la conexión humana, todo seguía intacto en su corazón. Aun cuando el mundo parecía no mirarlo, él había elegido mirar y actuar. Se dijo a sí mismo que el verdadero precio de la bondad no era el abandono, sino la fuerza interna que nacía de ella. Mientras el mercado se sumía en el silencio, Andre cerró los ojos. Cada latido de su corazón repetía una promesa. No permitiría que la injusticia apagara su luz. Mañana será otro día. Mañana. Todo puede cambiar. El amanecer se colaba a través de los estantes de Johnson's Market con la misma timidez de un niño asustado. Andre, envuelto aún en la manta del día anterior, abrió los ojos sintiendo el rígido abrazo del frío en sus huesos. El mercado, habitualmente vivo con los rumores de los clientes y el olor a pan recién horneado, estaba hoy en un silencio sorprendentemente solemne. Mientras ayudaba a Mr. Johnson a acomodar algunas cajas, su mente volvía una y otra vez a la travesía de la noche anterior. El crujir de la bicicleta, el peso de aquella mujer en su espalda, el murmullo tembloroso de «gracias». Se preguntaba si todo había sido en vano. ¿Habría valido la pena sacrificar su refugio por un acto que el mundo no iba a recompensar? El sonido de la campanilla. De pronto, la puerta trasera del mercado se abrió con un chirrido largo. Una figura alta y elegante se perfiló contra la luz mortecina. Un hombre de abrigo impecable. Zapatos sin un rasguño. Sus pasos sobre el linóleo resonaron con un aura distinta, como si trajera consigo una noticia que cambiaría el aire. Andre alzó la vista, sorprendido. «Disculpe», dijo el recién llegado con voz profunda. «¿Eres Andre?» El corazón de Andre se le enredó en el pecho. Quizá se equivoque, pensó, pero el hombre extendió un papel cuidadosamente doblado. Era su letra. El número de teléfono, arrancado de aquel recibo gastado. «Miss Evelyn Rose me envía», continuó el hombre. «Quiere verte. Ha dicho que recuerda cada detalle de lo que hiciste por ella». Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Andre. Recordó el rostro frágil de la anciana, tan vulnerable, y el miedo que él había disuelto con su presencia. Ahora, esa misma persona, poderosa y ajena, deseaba agradecerle. La lucha interior,
Una voz amarga en su cabeza murmuraba. No fuiste más que un mensajero. No necesitas recompensas. Otra, más suave, le instaba a aceptar. Ella te sostuvo cuando el mundo te derribó. Ahora te ofrece una mano. Andre se pasó la mano por el rostro, su reflejo titilando en las latas alineadas. Miró al hombre de pie ante él y, sin responder, tomó aire profundo. ¿Está? Despierta temprano. ¿Debo ir ahora? El hombre asintió con respeto. Solo dijo, no tardes. La confrontación del orgullo. Con cada paso hacia el coche negro que lo esperaba afuera, Andre sintió el peso de su orgullo y su gratitud en pugna. ¿Entrar en aquel vehículo pulido significaba traicionar su independencia? Aquel coche representaba el mundo que lo había dejado afuera, el lujo que jamás creyó merecer. Sin embargo, también era la puerta a una nueva oportunidad. Sus dedos rojizos por el frío se aferraron al marco de la puerta. Cerró los ojos un instante y recordó la última noche. Las lágrimas de alivio de la anciana. El suave temblor en sus manos. Comprendió entonces que su honor no radicaba en mantenerse alejado de la riqueza, sino en aceptar la bondad cuando ésta se le ofrecía sin condiciones. El umbral de lo inesperado. Subió al asiento trasero y sintió que el cuero del tapizado lo envolvía con un calor extraño. Cuando el coche arrancó, las ruedas raspando el pavimento, notó una extraña mezcla de temor y esperanza. Cada kilómetro que avanzaban alejaba sus miedos, y cada semáforo verde encendía una chispa de ilusión. Entonces, en medio del viaje, un silencio cómodo se instaló en el coche. El hombre se volvió hacia él. Ella dijo, quiero que sepas que tu acto te define más que tu pobreza. Me mostraste que la grandeza puede nacer en un simple gesto. Cuando finalmente llegaron a la mansión, las puertas blancas se abrieron como alas de pájaro. Andre descendió con el corazón palpitando. Allí, en el umbral, lo esperaba Evelyn, vestida con un chal de lana que olía a hogar, con los ojos claros y la sonrisa más cálida que jamás hubiera visto. Andre, su voz tembló. Recuerdo cada palabra, cada risa y cada frío que compartimos. Quiero que sepas que mereces mucho más que gratitud. En ese instante, el mundo de Andre cambió de forma para siempre. Comprendió que la verdadera recompensa de la bondad no era un techo, sino el reconocimiento de su valor como ser humano. La gran puerta de roble se cerró tras Andre con un clic suave, pero su corazón retumbaba como un tambor de guerra. Delante de él se alzaba la mansión de Evelyn. Muros de estuco blanco que brillaban bajo la luz tenue de los candelabros. Ventanales altos como testigos mudos de muchas historias. Y un jardín cuidado con esmero, donde cada flor parecía susurrar promesas de renovación. Al cruzar el umbral, Andre sintió un oleaje de emociones encontradas. Aquella casa no era suya, pero lo invitaba a formar parte de algo más grande que él mismo. Un coro de pasos suaves resonó en el vestíbulo. Una serie de retratos familiares se alineaban en la pared. Rostros que hablaban de linajes, de pérdidas y, en el centro, una foto pequeña de un niño idéntico a la anciana en su juventud. Su nieto. El choque del pasado y el futuro. Cada paso que daba dentro de la casa recordaba a Andre el frío de la bodega tras el mercado y el exilio nocturno sin cobijo. Aquí, las alfombras mullidas amortiguaban su andar, y el aire olía a té de hierbas y libros antiguos. Su mente oscilaba entre la incredulidad y la culpa. ¿Tengo derecho a este lujo? Cuando otros luchan por una manta vieja, Evelyn lo guió hasta una sala inundada por la mañana. Un ventanal inmenso mostraba el jardín. Setos geométricos, senderos de grava y un rosal centenario rebosante de flores carmesí. Ella señaló,
Este será tu rincón, dijo con voz suave. Allí mediodía llega la luz perfecta. André respiró hondo. La idea de un espacio propio pareció quiebrar un muro en su pecho. Nunca había tenido una habitación tan amplia, limpia y silenciosa que no le recordara a la derrota. Se acercó y tocó la madera de una mesa pequeña, lisa, cálida, diseñada para escribir. La duda vuelve a acechar. Aún así, su orgullo se reinstaló. No vine aquí a descansar. Vine a cubrir un vacío. No a ser un adorno en un cuadro familiar. Bajo aquella opulencia, latía el miedo a no encajar. Evelyn lo notó en su mirada y tomó sus manos con ternura. Aquí no busco caridad, André, busco compañía. En ese instante, algo en el corazón de André cedió. Recordó la promesa que se hizo tras aquella noche helada. No dejaré que el mundo me endurezca. Y comprendió que esta nueva oportunidad era el otro lado de la moneda. De su bondad había nacido un vínculo. Semillas de un mañana compartido. Al día siguiente, Evelyn lo llevó al invernadero. Entre estanterías rebosantes de macetas. Ella observó cómo André regaba un pequeño rosal que plantaron juntos. Sus manos, que la noche anterior temblaban de frío, ahora guiaban el agua con cuidado. Este jardín florece porque alguien se preocupó por sus raíces, le explicó. Tú hiciste lo mismo conmigo. Mientras el rocío brillaba en los pétalos y el sol naciente teñía de dorado cada hoja. André sintió florecer en su pecho una esperanza pacífica. No era solo un refugio físico. Era un hogar donde sus acciones importaban. Donde su historia se entrelazaba con la de otros. Y así, en esa sala bañada de luz y un jardín que empezaba a despertar. André descubrió que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino de la confianza y la gratitud compartidas. Allí, junto a Evelyn, hubo espacio para su dolor, su rabia y su deseo de pertenecer. La casa despertaba con el murmullo de pájaros y el aroma persistente de tierra húmeda en el jardín. Para André, cada amanecer en aquella mansión era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella fría noche de despedida. Sin embargo, su corazón aún cargaba las cicatrices de la traición. La puerta cerrada del hostal. El dolor de no tener un sitio propio, y la certeza de que, a veces, hacer el bien duele más que rendirse. Evelyn lo encontró en el invernadero, arrodillado junto al rosal que habían plantado juntos. La luz filtrada por los cristales iluminaba su rostro concentrado. Cuando él alzó la vista, vio en los ojos de la anciana no solo gratitud, sino una determinación ferviente. André, susurró, tu bondad cambió mi vida. Ahora es mi turno de retribuirla y de compartirla con quienes la necesitan. Con esas palabras comenzó el nacimiento de la Fundación Willow. Su primer acto conjunto fue recaudar fondos para jóvenes como él, niños huérfanos, sin recursos, a merced de la indiferencia. André, que antes solo soñaba con terminar la secundaria, ahora se veía asumiendo responsabilidades que lo llenaban de orgullo y vértigo al mismo tiempo. El peso de la responsabilidad. En la oficina improvisada del ala oeste, André revisó solicitudes de becas. Su pulgar repasaba una foto en blanco y negro de un niño de 10 años que pedía ayuda para libros de texto. De pronto, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Aquel niño podría haber sido él. Sintió el nudo de la empatía y el miedo al fracaso. ¿Qué pasará si no puedo ofrecer lo suficiente? ¿Volveré a traicionar a alguien que confía en mí? Evelyn lo observó en silencio, como la alumna que ve al maestro enfrentarse a su propio espejo. Entonces se acercó y puso su mano arrugada sobre su hombro. A veces creemos que nuestra bondad es un acto efímero, pero puede ser la raíz de un bosque entero.
Los fantasmas del pasado. A medida que la fundación crecía, Andre tuvo que enfrentarse a sus demonios internos. Las noches de insomnio volvieron, recordándole la dureza de la calle, el frío que le cortaba la carne y las noches en vela en el almacén del mercado. Su mente lo traicionaba con imágenes del hostal vacío y esa nota cruel. ¿Era justo que ahora trabajara en una oficina cálida mientras otros aún vivían en la penumbra? El conflicto interno explotó en la primera asamblea pública de Willow, frente a un auditorio lleno de benefactores y voluntarios. Andre habló con voz temblorosa. Lo que recibí no fue una dádiva. Fue un milagro. Su pecho se sacudió, porque cuando nadie me veía, Andre decidió actuar con humanidad. Y hoy, quiero que esa humanidad llegue a los que no tienen voz. El silencio que siguió fue tan intenso que Andre sintió el peso de cada mirada. Pero luego estalló un aplauso sincero, lleno de reconocimiento y esperanza. En ese aplauso, se borraron las sombras del pasado. Supo que, aunque el mundo lo hubiera ignorado antes, ahora su historia inspiraba cambios reales. El legado en movimiento. Con el tiempo, Fundación Willow inauguró un centro de estudios, un refugio nocturno y un programa de mentoría. Andre supervisaba el jardín, donde cada flor llevaba el nombre de un joven beneficiado. Allí plantó un rosal nuevo, Esperanza, escrito con pequeñas estacas de madera. Cada pétalo rojo narraba silenciosamente una promesa de días mejores. En su interior, Andre sentía orgullo y humildad entrelazados. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en la riqueza material, sino en la capacidad de transformar el dolor en luz compartida. Cada vez que pasaba frente a esa rosa, recordaba la primera noche en que sintió que ayudar a alguien lo convertía irremediablemente en alguien distinto.